Bueno, buen día. El título de esta tesis es Modelos, algoritmos y protocolos para redes de comunicaciones tolerantes a interrupciones con alto grado de predecibilidad. A lo largo de esta exposición voy a tratar de que quede un poco más claro este título tan trambótico. Así que bueno, esto no anda. Bueno, este es el contenido de la exposición que voy a dar. Voy a empezar contando un poco cuál es el contexto que motivó el desarrollo de esta tesis. También voy a hablar un poco de algunas vinculaciones que tuvo nuestro laboratorio con distintas empresas y organismos del sector. Voy a hablar un poco sobre los desafíos que tenemos en este tipo de redes, algunos de los cuales, bueno, motivaron todo este trabajo. Vamos a necesitar ver un poco el modelado de redes para poder entender las contribuciones que hicimos en tres problemas fundamentales que son la congestión, la incertidumbre y la escalabilidad de la red. Comenzamos entonces un poco con el contexto. Tenemos esta bueno, Argentina es el país que está octavo en superficie del mundo, pero está número 31 en cantidad de población. Esto lleva a que el hecho de observar nuestro territorio y comunicarlo sea una necesidad. Entonces, a lo largo de los últimos años se ha venido desarrollando un know-how en este sistema científico-tecnológico con respecto en materia satelital. Se comenzó con el LUSAT y el Victor 1, que fueron experiencias tempranas y anecdóticas. Después se siguió, por ejemplo, con el SAT-A, que pesa unos 68 kilos y que fue lanzado desde un transbordador espacial de la NASA. Se continuó con el SAT-C de unos 485 kilos. Este satélite estaba encargado de monitorear el ambiente y las catástrofes naturales. Marcó un récord en órbita al operar por casi 13 años. Después se siguió con el SAC-D, que pesa unos 1.600 kilos. Y que bueno, este satélite fue muy importante porque permitió a Argentina trabajar codo a codo con una agencia tan importante como estaba encargado de medir la salinidad del mar. Se siguió después con los ARSAT, que pesan 3 toneladas cada uno. Se lanzaron en el 2014 y 2015. Estos son satélites geoestacionarios de telecomunicación y marcaron un hito porque pusieron a nuestro país dentro de los pocos capaces de diseñar e integrar este tipo de satélites. Se siguió con el SAOCOM, la serie SAOCOM, que pesa unas 3 toneladas. El año pasado se lanzó el primero de los SAOCOM, que tiene por objetivo medir la humedad del suelo, utilizando un cohete Falcon 9 de la popular empresa de Elon Musk, SpaceX. Este satélite es muy importante y muy complejo, tiene una antena gigante de unos 35 metros cuadrados. Y algo que podemos observar a lo largo de todo este recorrido es que los pesos de los distintos satélites han ido aumentando, al pasar desde las decenas de kilos, pasando por los cientos de kilos, hasta llegar acá finalmente a las toneladas. Este proceso de incremento de los pesos tiene muchas causas. Una de ellas es que los satélites necesitan cada vez tener una mayor cantidad de instrumentos y los instrumentos son a su vez cada vez más complejos. Otra de las causas es que se va incrementando la complejidad y se va necesitando de poner cada vez más instrumentos. También se da acá un efecto espiral que está dado porque los satélites, al aumentar el peso, aumentan los costos y se requiere que sean cada vez más confiables o se requiere mantener la confiabilidad. Eso lleva a que para mantener la confiabilidad se agreguen redundancias a nivel de componentes del sistema que no hacen otra cosa que seguir aumentando el peso. Entonces, debido a este efecto espiral, sigue aumentando el peso. Otro tema son las condiciones de emisión. Por ejemplo, los ARSAT si bien tienen una carga de comunicación relativamente pequeña, necesitan operar por 15 años
a unos 36.000 kilómetros de altura, bueno, soportando toda la radiación que hay en ese entorno. Entonces, viendo un poco todas estas limitantes, se incurre en que haya que usar lanzadores de países extranjeros como Estados Unidos, China, Europa o la Unión Europea, y esto, bueno, implica una erogación de fondos nacionales hacia el exterior. Y los costos no son para nada despreciables. Por ejemplo, el lanzamiento de un cohete Falcon 9 está en el orden de los 50 millones de dólares, lo que significa aproximadamente entre un 20 y un 50% del costo del proyecto total. Entonces, viendo estas limitaciones, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, propuso dos pilares, donde uno es la arquitectura segmentada y el otro es la serie de cohetes tronador. Los cohetes tronador se tratan de, bueno, lanzadores nacionales livianos y baratos capaces de depositar una carga de hasta 250 kilos en las órbitas bajas de la Tierra. Hasta ahora se han lanzado distintas etapas experimentales, los llamados, y se espera que cuando el proyecto esté consolidado se puedan lanzar entre 5 y 10 lanzamientos al año. Por otra parte, la arquitectura segmentada se trata de dividir un satélite grande, complejo y pesado en satélites más chicos, llamados segmentos, que pueden actuar de forma colaborativa mediante una red inalámbrica. Acá, bueno, la idea es que estos pequeños segmentos más livianos y más fáciles de fabricar se puedan lanzar con una mayor frecuencia y puedan dar un producto igual o superior al que se puede conseguir con un satélite de gran tamaño. Por ejemplo, distintos segmentos podrían actuar de forma colaborativa con cámaras de ópticas de baja resolución para en conjunto formar una imagen de mucha resolución. Estamos con interrupciones. A ver, no sé qué pasa. Bueno, voy pasando así. ¿Querés que te la pase? No, está bien. Bueno, nuestro laboratorio, digamos, teniendo estas ideas en mente, la CONAE ha comenzado a desarrollar este concepto de arquitectura segmentada y ha empezado a trabajar en conjunto con empresas como STI, INVAP y, bueno, nuestro laboratorio de comunicaciones digitales. Desde los comienzos entendimos que había muchos problemas que resolver y que había que irlos tratando de manera incremental, y es ahí donde algunos de estos problemas están presentados en esta tesis. También cabe destacar que recientemente nuestro laboratorio ha logrado empezar a contribuir con una empresa que se llama Skylum, que tienen la idea de comunicar satélites de órbita baja mediante enlaces ópticos que tienen un gran ancho de banda con satélites geoestacionarios y de ahí a la Tierra. Bueno, una particularidad que tienen estas redes espaciales es que sufren de largas interrupciones en las comunicaciones, producto en la mayoría de la dinámica orbital. Estos segmentos están orbitando alrededor de la Tierra y cada tanto pierden esa comunicación, esa línea de vista entre satélites. Otra de las causas de estas interrupciones es que tienen recursos limitados de transponders, antenas, potencia. Entonces, bueno, todo eso provoca que en ciertos momentos tengan comunicación y en ciertos momentos no. Por eso han sido llamadas Delay Tolerant Networks, y en el caso de la aplicación espacial, las posiciones de los satélites en el espacio resulta predecible. Esto quiere decir que se pueden usar propagadores orbitales para saber en qué posición van a estar los satélites en el futuro y calcular, por lo tanto, utilizando modelos de comunicaciones, en qué momento va a haber comunicación y en qué momentos no. Además, estas redes, estos satélites, necesitan utilizar un principio conocido como Store, Carry and Forward, que significa almacenar, transportar y enviar, para lograr hacer llegar los datos desde una fuente a un destino. Esto es algo distinto a cómo funciona Internet, en donde hay una conexión extremo a extremo y todos los nodos están conectados mediante conexiones contemporáneas. Entonces, bueno, acá podemos ver que si un satélite saca, digamos, adquiere imágenes en un tiempo T1,
puede mantener esas imágenes en un buffer hasta un tiempo T2 en el que puede transferir los paquetes de datos a un segundo satélite, un satélite rojo. Ese satélite transporta los datos hasta un tiempo T3 y T4 donde es capaz de descargar esa información en la estación terrena. Entonces, dada esta particularidad, algo que se puede hacer acá, a diferencia de en otras redes tales como Internet, es que se puede proveer a los satélites o nodos con esta información de antemano. Si se provee esta información de oportunidades de comunicación de antemano, esos satélites pueden ejecutar algoritmos para calcular por dónde van a enviar los datos. En la jerga, cada oportunidad de comunicación se llama contacto y a la lista de los contactos que se envían a los nodos se le llama plan de contactos. Entonces, como podemos ver en esta figura, primero hay una etapa de cálculo de plan de contactos, después una segunda etapa en donde ese plan de contactos se envía a los satélites y en una última etapa los satélites calculan por dónde van a enviar los datos. Este cálculo de por dónde van a enviar los datos se llama enrutamiento y el algoritmo de enrutamiento más utilizado para estas redes espaciales se llama CGR, del cual vamos a ir hablando a lo largo de toda esta tesis. Algo a destacar acá es que en esta parte que se realiza en tierra, que es el cálculo o diseño del plan de contacto, se tienen en cuenta estos propagadores orbitales y modelos de comunicación, y en esta área, bueno, Juan Fraire, que está acá, y forma parte de nuestro equipo de trabajo, ha contribuido en una tesis anterior explicando cómo se puede utilizar esa etapa de diseño para optimizar la red y evitar los conflictos en los recursos de comunicación. Yo me voy a enfocar también en esa parte y en la parte de enrutamiento, pero haciendo más foco en otros problemas que vamos a ver a continuación. Bueno, también necesito hablar un poco de esta parte que es cómo modelamos la red, y esto es importante porque tanto para la etapa de diseño del plan de contactos como la de enrutamiento puede resultar conveniente una representación u otra. Acá en esta figura tenemos 4 satélites que realizan una media órbita por sobre el polo norte, se ve en la parte superior. Entonces hay momentos en los que hay comunicación y momentos en los que no. Por ejemplo, los nodos 1 y 2 tienen contactos entre T4 y T7. Una forma de modelar esto sería simplemente enumerando todos estos contactos en una lista, pero otra forma un poco más sofisticada es utilizando los llamados grafos evolutivos en el tiempo. En esta representación, el tiempo se discretiza en estados, y por cada estado hay un grafo con nodos y con arcos que representan a la red durante ese intervalo de tiempo. Cada uno de estos nodos representa entonces a un satélite, y cada uno de los arcos representa una comunicación posible entre esos satélites y que dura por ese estado. Además, se pueden poner algunas anotaciones al lado de los arcos, algunas propiedades, como puede ser la capacidad o el volumen de datos que puede transferir cada arco durante ese estado. Entonces, bueno, sabiendo que estamos interesados en la parte del diseño del plan de contactos y de cómo enviar los datos entre los satélites de forma eficiente, estamos listos para plantearnos la hipótesis que es esta. Nosotros aseguramos, en un principio afirmamos, que era posible mejorar el rendimiento de las comunicaciones disruptivas mediante técnicas que actúen o sobre la planificación de los contactos o sobre el algoritmo de enrutamiento. Entonces, para probar esta hipótesis, hicimos contribuciones en estos 3 problemas fundamentales que son congestión, incertidumbre y escalabilidad, donde pudimos realizar publicaciones en distintas revistas y congresos, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, voy a hacer más que nada énfasis en el problema de la congestión, y los otros 2 problemas los voy a explicar de una forma un poco más superficial por cuestiones de tiempo. La congestión se produce cuando a la red o a parte de la red se le ofrece más tráfico del que puede cursar. Esto significa que, por ejemplo, si tenemos un satélite que tiene 4 paquetes de datos para transferir a un segundo satélite, si la capacidad de contacto con ese satélite es menor a la cantidad de datos que se quieren transferir, o la memoria, este buffer que tiene el segundo satélite, también es menor a la cantidad de datos que se les quiere enviar, estamos frente a un evento de congestión.
En otro tipo de redes como en Internet, esto se soluciona mediante una realimentación constante entre el transmisor y el receptor a partir de este protocolo TCP, en donde el receptor está todo el tiempo diciéndole al transmisor cuántos datos puede seguir transmitiendo o cuándo tiene que dejar de transmitir. Pero en estas redes que estamos viendo nosotros ahora, como tienen interrupciones en las rutas, es imposible garantizar que haya una comunicación extremo a extremo. Entonces hay que usar otro tipo de metodologías como las que vamos a ver a continuación. Actualmente este algoritmo, que es el más utilizado en este tipo de redes, se llama CGR, aporta cierto grado de mitigación de la congestión local, pero que resulta insuficiente en muchos casos. Entonces vamos a ver un poco cómo se produce este fenómeno de congestión. Si tenemos esta red que tiene 3 satélites y 4 estados en el tiempo avanza hacia la derecha, tenemos que el satélite 1 quiere transferir 10 paquetes de datos hacia el satélite 3. Tenemos estos contactos rojo, azul y verde con capacidades de 10, 5 y 5. Entonces, podemos ver ahí que si el satélite 1 quiere transferir esos datos al nodo 3, puede caer en un fenómeno de congestión producido por el cuello de botella del arco que tiene capacidad 5. Vean lo que pasa acá, por ejemplo. Este sería un flujo con congestión. El satélite 1 mandó todos sus datos al satélite 2 y el satélite 2 se encontró con este cuello de botella y pudo mandar solo 5 paquetes y quedaron atascados otros 5. Un flujo posible sin congestión hubiera sido si el satélite 1 tenía esta inteligencia para darse cuenta que más adelante la ruta tenía menos capacidad y distribuía el tráfico enviando 5 por el contacto rojo y 5 por el contacto verde. Entonces nosotros, observando un poco que CGR funcionaba como en el flujo con congestión y que lo que nos interesaba era evitar la congestión, modificamos este algoritmo CGR para que tuviera en cuenta la capacidad residual de la ruta completa. Esto quiere decir que tiene en cuenta tanto la capacidad de los distintos contactos adelante de la ruta como la ocupación del buffer en el tiempo adelante de la ruta. Pasamos ahora a cómo se puede generar congestión de otra forma, cuando en vez de generar un único tráfico se generan 2 tráficos. O sea, distintos nodos en la red pueden generar tráfico y un nodo no es consciente del tráfico que generan otros nodos. Entonces se puede dar este caso que tenemos acá, tanto el nodo 1 como el nodo 2 generan tráfico con destino al nodo 3 y tenemos arcos todos con capacidades iguales a 10. Un flujo con congestión se da si de nuevo el nodo 1 envía sus 10 paquetes al nodo 2. El nodo 1 no sabe que el nodo 2 también generó tráfico y también quiere usar capacidad del arco azul. Entonces los dos están compitiendo por este arco azul y termina produciéndose una congestión en donde se envían solo 10 paquetes de alguno de los nodos y quedan 10 paquetes atascados. Un flujo posible sin congestión, fíjense que es posible porque si el nodo 1 enviaba sus 10 paquetes utilizando otro arco que es posterior al arco rojo, o sea, sin seguir la ruta que entrega el tráfico en el menor tiempo, podía llegar a destino con sus 10 paquetes y por otro lado el nodo 2 también podía llegar con sus 10 paquetes a destino. Entonces, fíjense acá que es importante esta observación de que sin utilizar el arco rojo se obtiene un mayor rendimiento que utilizándolo, digamos. A veces proporcionar a los nodos con menos información de la que realmente existe termina siendo beneficioso para el flujo de la red. Entonces después empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos saber cuáles son los contactos que conviene eliminarle a los distintos nodos para generar estos flujos sin congestión? Así fue como, bueno, generamos este modelo de programación lineal que tiene, bueno, hay un montón de fórmulas. Este modelo recibe como entrada el plan de contactos del que veníamos hablando, un tráfico planificado y nos devuelve en la salida el flujo óptimo y sin congestión. Con óptimo queremos decir que el tráfico se entrega en el menor tiempo posible. Y bueno, y además tiene la particularidad de que evita la congestión. Fíjense que en este modelo la función objetivo lo que busca es esto que decía, de tratar de minimizar el tiempo en el que se entrega todo el tráfico y bueno, está sujeto a ciertas restricciones como la capacidad de los arcos y la capacidad de los nodos. Y fíjense además que este caso corresponde con el que veíamos en la figura anterior, en donde este sería el arco rojo que no es utilizado
y el modelo nos da justamente la solución que habíamos visto, bueno, sin aplicar antes el modelo, ¿no? O sea que el resultado se corresponde. Bueno, teniendo estas observaciones sobre la mesa y teniendo también esta posibilidad de que es transmitir enviar a los nuevos planes de contacto distintos, no es necesario que todos tengan el mismo plan de contactos, y que algunos planes de contacto pueden tener contactos suprimidos, combinamos varias cosas acá. También que el tráfico planificado por redes de observación de la Tierra termina siendo predecible porque se planifica de antemano. Un nodo central le avisa a los satélites cuándo tienen que adquirir las distintas imágenes. Entonces, combinando todo esto, creamos este esquema que se llama Multigraph CGR, que básicamente aprovecha esta previsibilidad del tráfico para evitar la congestión global, reservando recursos por adelantado. Este esquema tiene dos etapas. Una primera etapa que se desarrolla en tierra o en una estación terrena, en donde se aplica este modelo de programación lineal para obtener los distintos planes de contacto, y una segunda etapa una vez que esos planes de contacto están en los satélites para ejecutar el algoritmo de enrutamiento. Una modificación que tuvimos que agregar acá para que se cumpla lo que se había planificado es que cada nodo tiene que calcular la ruta para el tráfico que genera localmente, poner esa ruta en la cabecera del paquete y los nodos sucesivos de la ruta utilizar esa ruta que viene en la cabecera para respetar la decisión de la fuente. Este esquema es bastante bueno, digamos, nos da soluciones óptimas y sin congestión, pero tiene un pequeño problema, o pequeño gran problema, que es que no soporta más de un tráfico por nodo. Y por otra parte utiliza este modelo de programación lineal que no escalaría a escenarios grandes. Entonces, viendo estas limitaciones, hicimos otro esquema que se llama Global Path Aware CGR, que utiliza en lugar del modelo de programación lineal, un algoritmo de asignación que está acá a la derecha, y eso le permite obtener flujos sin congestión y para cualquier número de tráficos. Pero cae en otra limitante, que es que la solución no es necesariamente óptima en términos de tiempos de entrega. Entonces, viendo esa limitante, diseñamos un tercer esquema, que es una optimización evolutiva del esquema anterior, del Global Path Aware. Y este esquema es un esquema que busca soluciones y busca acercarse al óptimo, y además brinda una mayor flexibilidad en cómo se define la función objetivo a optimizar. Este esquema está inspirado en los algoritmos genéticos, que bueno, a su vez, este esquema utiliza algoritmos genéticos que están inspirados en esta teoría de la evolución de las especies, en donde, bueno, una población de individuos va cambiando y va evolucionando a la siguiente generación por medio de entrecruzamientos, mutaciones y un proceso de selección de los individuos más aptos. Acá, en vez de seleccionar, cruzar y mutar individuos, lo que cruzamos, mutamos y seleccionamos son topologías y soluciones del esquema anterior. Entonces, bueno, evaluamos todos estos esquemas en un caso de uso, en donde tenemos 4 satélites que realizan adquisiciones de la Tierra y necesitan bajarlas en una estación terrena que se ubica en Córdoba. Arriba vemos la topología. Solamente los nodos 1 y 4, que son los de los extremos de este tren de satélites, son los que tienen capacidad para bajar datos con la estación terrena. Entonces resulta indispensable diseñar bien un esquema de envío de datos para que no se produzcan estos cuellos de botella, porque estos son los únicos 2 satélites que pueden realizar la descarga. Entonces, bueno, arriba tenemos la topología y abajo tenemos esta captura que les trajimos de una herramienta que desarrollamos mediante una de las vinculaciones de las que les hablaba al comienzo, con STI y con ARM. Bueno, obtuvimos distintas métricas, tenemos tasa de entrega de paquetes, tiempos de entrega, uso de tiempos de contacto. Ahora les cuento rápidamente de qué se trata cada una. En la tasa de entrega de paquetes lo calculamos como el número de paquetes enviados dividido el número de paquetes recibidos. Entonces, bueno, esta métrica va a ir entre 0 y 1, y fuimos poniendo una carga variable de tráfico acá en el eje horizontal y comparamos estos esquemas. El CGR sin modificaciones,
el Local Path Aware, que considera las capacidades en toda la ruta, el Global Path Aware, que da un plan de contactos personalizado para cada nodo, y la optimización evolutiva. Lo que vemos, bueno, en principio es que el CGR es el esquema al que peor le va, porque a partir de una carga de tráfico de 0,3 ya empieza a disminuir su rendimiento, empiezan a entregar menos paquetes. Después tenemos el Local Path Aware, este esquema que considera la capacidad de las rutas, bueno, está ahí en un término intermedio, y finalmente los esquemas globales, que dan los mismos resultados. Para explicar un poco cómo se da esta gran diferencia entre el CGR y los esquemas evolutivos, vemos acá, esta es una contracción de la topología donde tenemos más que nada los contactos con las estaciones terrenas, y lo que vemos en el caso de CGR es que estos son flujos de tráfico. Todos los nodos tratan de irse con el primer contacto que se tiene con la estación terrena. Entonces terminan provocando ahí un cuello de botella porque ninguno sabe el tráfico que generó el otro. Entonces todos van hacia el contacto con la estación terrena y generan congestión. Eso provoca que no se entreguen muchos paquetes. En cambio, en este escenario, utilizando el esquema evolutivo, lo que termina haciendo es esta idea que habíamos pensado antes de eliminarle un poco de información a algunos nodos para que no vean el contacto entre el nodo 2 y el nodo 3. Al no ver ese contacto, los nodos 4 y 3 no utilizan la ruta más corta, que es, utilizando ese contacto, sino que utilizan una ruta posterior, que es más tardía, pero que entrega los paquetes sin incurrir en este fenómeno de congestión. Siguiendo con las métricas, tenemos el uso de tiempo de contacto normalizado. Esto es una especie de eficiencia energética, básicamente es la cantidad de tiempo de uso de contactos utilizados dividido la cantidad de paquetes entregados. Mientras más baja es esta métrica, quiere decir que se utilizaron menos contactos, menos tiempo de contacto para entregar la misma cantidad de paquetes. Entonces, bueno, acá vemos de nuevo que el CGR es al que peor le va, después sigue el esquema Local Path Aware, después el Global Path Aware y finalmente el esquema evolutivo. Fíjense que acá el evolutivo sí le gana al Global Path Aware, que es el esquema sin optimizar, porque en este esquema evolutivo es posible darle una prioridad al orden en el que se priorizan las métricas. Y bueno, esta es una de las métricas que pusimos que este esquema prioriza. Esto es a lo que me refería yo con que da mayor flexibilidad en la función objetivo optimizar. Finalmente tenemos esta última métrica que es tiempos de entrega. Este es el tiempo en el que se entregó el último de los tráficos entregados. Entonces, bueno, acá hay algo que aclarar. El CGR generalmente le va peor que a los otros esquemas, pero cuando le va mejor, como en la carga de tráfico 0,1 o 1, eso es a costa de haber entregado muchísimos menos paquetes. Entonces, se entregaron pocos paquetes y el tiempo de entrega con el que me quedo es con el último paquete entregado. Por eso es que, bueno, en algunos momentos le termina ganando a los otros esquemas. Y por último tenemos la capacidad, variamos en el eje X la capacidad de los buffers que tiene cada nodo y volvimos a calcular la tasa de entrega. Con esta métrica lo que queríamos ver era cuál era la incidencia de tener en cuenta o no la capacidad de los buffers en este esquema Local Path Aware para ir disminuyendo las capacidades residuales de las rutas. Lo que, digamos, agregamos dos tipos de Local Path Aware. El que se llama ahí Path Aware no considera los buffers, solamente considera la capacidad de los contactos a lo largo de la ruta, y el que está con triángulos, ese considera todo, la capacidad de los contactos y de los buffers. Y bueno, vemos entonces que influye mucho porque el Local Path Aware le termina ganando por bastante. Siguiendo con las contribuciones, bueno, hicimos algunos aportes también en el área de incertidumbre. Tenemos ahí algunos trabajos publicados. Algo que se da en estas redes espaciales es que los satélites tienen que permanecer funcionando por tiempos prolongados en el espacio y no hay posibilidades prácticamente de hacer un mantenimiento, digamos. Es muy difícil mandar a un astronauta con un destornillador a arreglar el satélite. Entonces hay que diseñar los sistemas de forma tal que funcionen por mucho tiempo sin fallas o recuperarse de las fallas. Los tipos de fallas que existen en los sistemas espaciales son permanentes, pueden ser permanentes como en el caso de colisiones entre objetos orbitantes. Por ejemplo,
o vibraciones del lanzador que rompen los materiales o desgasificación. Y después tenemos otros tipos de fallas que tienen un carácter más transitorio y ocurren cuando, por ejemplo, hay rangos variables de temperatura, hay interferencia indeseada o bueno, ocurren otros fenómenos que se deben a la radiación, por ejemplo. Todo circuito electrónico que tenga flip-flops o registros está, digamos, no está exento de que una partícula de alta radiación le cambie uno de esos bits al circuito, incurriendo en lo que es una falla transitoria. No se tiene esta atmósfera que es la que a nosotros nos previene de esa radiación. Allá arriba la radiación puede cambiar los bits de información y la forma que tienen de recuperarse los sistemas es en general colocando redundancia y utilizando algún sistema de votación o realizando un reinicio del sistema una vez que se detecta la falla. Bueno, en esta área hicimos estudios relacionados a las cotas de rendimiento, digamos, inyectando fallas de forma aleatoria, suprimiendo contactos y viendo cómo cae el rendimiento de CGR, o también hicimos estudios de replicación en donde se trata de hacer frente a la falla mediante una replicación de paquetes controlados. Bueno, en esta área sigue desarrollando Fernando Raberta, que está acá en colaboración con un grupo de FAMAF, y están utilizando algunos modelos un poco más complejos que tienen que ver con procesos de Markov. Yo por ahora en este modelo es bastante simple. Básicamente, si un nodo 3 quiere enviar datos hacia un nodo 1, tiene dos rutas, la más corta que es R1 y una más larga que es en un contacto posterior, usando contactos posteriores. Si ocurre una falla entre el nodo 2 y el nodo 1, entonces ese tráfico que iba siguiendo la ruta más corta no va a llegar a su destino. Entonces, en definitiva, el plan de contactos asumido por un nodo puede no representar la topología real y las decisiones de enrutamiento que tomen pueden no ser óptimas. Bueno, hicimos simulaciones en distintos casos de uso. Este es uno de esos casos. Se trata de una constelación llamada Walker, en donde los nodos van por distintas órbitas en distintos planos y cada tanto se cruzan los satélites, entonces tienen comunicación y hay momentos en los que no tienen. La idea es que estos puntos azules que están en tierra son puntos de interés que desean enviar información hacia la estación terrena, entonces utilizan esta constelación de satélites como medio para llegar al destino. Bueno, obtuvimos varias métricas, comparamos varios esquemas. Tenemos el CGR original, tenemos también un CGR que en lugar de tener en cuenta el menor tiempo de entrega como métrica óptima para una ruta, tiene en cuenta la ruta que tiene menor número de saltos. Después también comparamos con algunos CGR que generan dos copias. Y también tenemos al último unos esquemas que se llaman oportunísticos, que no utilizan la información de un plan de contacto para enviar datos. Bueno, las métricas que calculamos son las usuales. Tenemos tiempo de entrega medio por bundle, eficiencia energética, ocupación medio del buffer y número medio de saltos por paquete. La conclusión a la que llegamos acá es muy general y dice que no existe un algoritmo de enrutamiento que sea el óptimo en todos los casos y bajo todas las condiciones de falla. Cuando hay una baja proporción de fallas, en general son preferibles el esquema CGR sin modificar. Cuando hay una proporción media de fallas, conviene utilizar esquemas que utilicen esta topología o este conocimiento tanto como se pueda y hacen frente a las fallas mediante replicación controlada de paquetes. Y por último, cuando hay una gran proporción de fallas, conviene sí utilizar esquemas que no utilicen la información de la topología, sino que utilizan algún tipo de heurística. Siguiendo con las contribuciones, esta ya la menciono rápidamente, es escalabilidad. Generamos también un par de trabajos. Esta contribución fue bastante importante para mí porque gracias a la ayuda de una beca Fulbright pude viajar a California, a lo que es el JPL o el Laboratorio de Propulsión a Chorro,
es para, bueno, entrar en contacto con la gente de allá y hacer aportes en la escalabilidad. Bueno, dentro de los objetivos que teníamos acá, bueno, estaban lo de sacarme, bueno, algunas fotos con las naves espaciales estas y los lobitos de NASA. Pero bueno, también teníamos un objetivo muy importante que era el de trabajar codo a codo con Scott Berley, que fue el creador de uno de los software de vuelo que es el más utilizado en estas redes espaciales. Él fue también el creador de este algoritmo CGR del que estábamos hablando, que es el que tanto nos empeñamos en modificar y cambiar. Y bueno, con él tratamos el problema este de la escalabilidad. Y bueno, la escalabilidad es básicamente la capacidad de un sistema de seguir proporcionando soluciones de buena calidad por más que se agrande el sistema o el tamaño del problema. Algo que se vio en la comunidad es que a medida que se aumenta el número de nodos en la red o el número de contactos, entonces el tiempo que tarda CGR para ejecutar su cómputo crece de manera exponencial. Eso es lo que vemos en el gráfico de acá arriba a la derecha. Entonces, para solucionar este problema, a Scott se le ocurrió que podíamos agarrar la red y dividirla en distintas regiones de cómputo, de forma tal que cada nodo tuviera una menor información de ruta, pero que también tardara menos tiempo en ejecutar su cálculo de rutas al destino. Entonces, bueno, acá tenemos en la parte de arriba un escenario con distintos satélites en distintas órbitas, y en la parte de abajo tenemos una división de esos satélites en regiones, ¿no? A, B, C, D, E y F. Los resultados que obtuvimos acá, bueno, fueron básicamente variando la forma en la que se eligen las regiones y considerando tres esquemas. Tenemos un esquema Global Full... Tenemos un esquema que le llamamos Global Full Knowledge en negro, en donde todos los nodos reciben el plan de contactos completo. Este es básicamente el caso del CGR sin modificar. Hay una sola región y todos los nodos reciben toda la información. Un esquema en el que, en azul, que le llamamos Global Regionalized Knowledge, donde básicamente se filtran todos los contactos de acuerdo a las regiones que definimos, y luego todos los nodos reciben el plan de contactos, el mismo plan de contactos ese disminuido. Y después, por último, en verde tenemos este que le llamamos Local Regionalized Knowledge, donde una vez que se filtran los contactos, cada nodo recibe los contactos de aquellas regiones a las que pertenece. Básicamente acá lo que podemos ver en los gráficos de la izquierda es que termina habiendo un trade-off, o sea, una relación de compromiso entre lo que es escalabilidad y rendimiento. Con escalabilidad nos referimos al tiempo, al esfuerzo de cálculo de enrutamiento medido en segundos, en tiempo de cálculo. Y con rendimiento nos referimos al tiempo en el que se entregan los paquetes a los distintos satélites. Entonces, bueno, lo que vemos es que mientras mayor es el número de regiones en las que se divide la red, mayor es la escalabilidad, o sea, se tarda menos tiempo en calcular una solución, pero también menor es el rendimiento. Digamos, al haber menos información se calculan rutas que son subóptimas y se termina entregando los datos un poco más tarde. Así que, como conclusiones finales, podemos decir que validamos la hipótesis de trabajo, lo que derivó en aportes útiles por un lado para la comunidad académica, y por otro lado pudimos derramar estos distintos aportes en distintos proyectos de vinculación tecnológica que tuvo nuestro laboratorio. Concretamente desarrollamos estos mecanismos de los que les estuve hablando, que se enfocan en los problemas de congestión, incertidumbre y escalabilidad. Y bueno, como trabajo futuro estamos explorando nuevos esquemas de optimización de la planificación y el enrutamiento a un nivel más elevado, que se trata de un nivel de misión, donde pueden haber requerimientos de más alto nivel que simplemente entregar un tráfico a un destino. Así que bueno, finalmente me gustaría tomar un minuto para agradecer bueno, a todos los que me apoyaron a lo largo de este camino. La verdad que fue muy largo, pero también muy enriquecedor para mí. Así que bueno, le agradezco a mi familia, que están muchos acá presentes, a mi novia, a mis amigos, a Jorge, bueno, que la verdad que me acompañó muchísimo, y a todo el laboratorio de comunicaciones digitales que están día a día apoyando. También, bueno, al CONICET y a Fulbright por el aporte económico. Y bueno, la verdad que